Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy día lunes 6 de febrero de 2023, 18:05, 6:05 pm. Un saludo de España, un saludo a todo el continente americano y bienvenidos, como decía, a Visión Global. Hoy hablaremos un poco de la situación, sobre todo de algunas oportunidades de posibles inversiones, situación económica, situación macro también, con nuestro invitado, que nuestro invitado será el señor Luis José Barreto, director ejecutivo de Index Global Corp, desde Venezuela. Pero antes de pasar a lo que va a ser la entrevista del día de hoy, me gustaría que pudiéramos ver de momento qué está sucediendo, sobre todo con las divisas, y luego con mi compañero José Ricardo Rangel analizaremos un dato que ha salido importante de México, al menos creo que es así, y que puede dar una pista sobre todo si Tesla fue tal vez el primer paso de muchos a nivel de inversiones también en aquel país. Así que, si me permite, mis compañeros, vamos a compartir pantalla directamente. Vamos a arrancar porque uno de los temas importantes son, sin lugar a dudas, el petróleo también. Ya nos comentaba la semana pasada nuestro invitado desde Venezuela la situación de la disminución drástica que ha tenido de explotación el petróleo en lo que es aquel país. No sé si se está mostrando en este momento la pantalla con mis compañeros, que no tengo el retorno. Ahora sí, muchísimas gracias. Bien, entonces, estuvo el petróleo hace unos minutos por encima de los $80, sigue manteniendo esta pauta que ya nos viene acompañando desde el 1 de diciembre de 2022. No ha cambiado, no ha cambiado en diferentes programas, dentro de negocios de televisión, cierre Wall Street, etcétera. Hemos estado haciendo el seguimiento. Todo apunta a que podrían verse 81.50, 82 todavía, antes de quizás volver a repetir el patrón y por algún motivo, noticia, lo que sea, la excusa de siempre, pudiera nuevamente retroceder. Vamos a ver qué está haciendo el peso mexicano, que está más fuerte. Aquí lo podemos ver en relación a lo que se podía prever. Si perdía estos 18.30, los ha perdido y ahora se encuentra en 18.01, pero ha llegado a marcar zonas de 17,95, 17,96. Sin lugar a dudas, una muy buena noticia para el peso mexicano. Algo que, de seguir así y de no superar estos 18,30 frente al dólar estadounidense, todavía podría situarse en niveles de 17.70, 17.60 aproximadamente. Tenemos también Colombia, peso colombiano frente al dólar estadounidense. Fuerte hoy ha sido en lo que es la jornada de hoy, desde los 4.785 aproximadamente a los niveles actuales de 4.710 pesos por cada dólar estadounidense, un fuerte repunte para la moneda también. Aquí vemos cómo ya desde este nivel, desde los 4.855, veníamos haciendo un seguimiento de la moneda y tenía el objetivo justo aquí, en los 4.700. Algo que de momento quedó hoy a 5 pesos. 4.705, de momento el mínimo. Todo apunta a que esta zona de 4.700 pudiera ser un soporte. Veríamos luego si repunta nuevamente 4.800 o de perderlo, estaríamos yendo a esta otra zona que sin lugar a dudas nuestros amigos de Colombia se van a alegrar y mucho, porque estamos hablando de zonas de 4.500, 4.450 pesos por cada dólar estadounidense. Igual fortaleza el peso chileno. Habíamos comentado en algún momento de que podía visitar esta zona, algo que ya hizo anteriormente. Tenía una zona de 860 para visitar y de 850 aproximadamente. Se quedó en el 840, retrocede y ahora nos acercamos a los 800 y los 795, ya que en caso de que se pierdan los 785, en este caso, aquí lo tenemos, es posible que el peso chileno en la zona de los 750, 745
pudiera ser un soporte muy importante que le impulsara nuevamente a los 870, 880. Llegando ya ahora también a lo que es el dólar estadounidense frente, o el sol peruano frente al dólar estadounidense, este pronóstico falló, la zona de control terminó cediendo a la baja, lo que hace que de momento se pudiera acercar a estos 3 soles con 70 frente al dólar estadounidense si sigue esta trayectoria. Y repito, si no supera los 3.80. Quiere decir, mientras el sol peruano se mantenga por debajo de los 3.80, es posible todavía que veamos un 3.70 frente al dólar estadounidense. Actual, 3.7620. Y ya por último, ver una situación parecida. Estos son cambios oficiales, repito, me disculpo a la audiencia a veces cuando me dicen que los datos extraoficiales son otros, y lo sé, pero me tengo que manejar por lo que veo en publicación y lo que es el dato real de cotización. Aquí estamos viendo al bolívar venezolano frente al dólar estadounidense en los 24,25 en este momento. Y como vemos ya desde mucho tiempo atrás, ya desde marzo de 2022, en zonas de 4,17, la pérdida de valor de la moneda se sigue agudizando, pese a que llevamos desde aproximadamente 10-15 de febrero un momento de estabilidad para la moneda que veremos si por algún motivo pudiera retroceder a los 21 y a los 20, algo que sin lugar a dudas sería muy bueno para aquel país. ¿Y por qué tocaba este tema ahora? Pues porque vamos a hablar también de la situación para Venezuela. Así que en primer lugar quiero dar la bienvenida y paso a mi compañero, a José Ricardo Rangel, desde México. Buenos días, México. Buenos días, José Ricardo. José Ricardo, no sé si está con nosotros. Pero no me han agregado, ya me agregaron. Ahora, ahí está. ¿Qué tal, Gabriel, amigos? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos como siempre, iniciando esta semana, hoy 6 de marzo del 2023, siendo las 11:13, y bueno, pues con datos muy interesantes, Gabriel, amigos, sobre todo en la parte, pues que tiene mucho que ver con la parte automotriz. Ya lo hemos platicado, ya nos hiciste favor de hacer el prólogo aquí con esta parte de Tesla, y bueno, pues es que la producción de vehículos ligeros, y les comparto la pantalla en este instante, avanzó un 9.9% durante el mes de febrero, pasa de 269.258 a 295.783 autos. Pues la verdad es que es un incremento consecutivo, de acuerdo a los datos publicados hoy precisamente, y es desde la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y pues bueno, la verdad es que es muy, muy, muy buena noticia. Ya hemos platicado aquí de los beneficios que se han tenido para el ensamblaje por parte del Tratado de Libre Comercio, cómo se ensambla, cómo es esta dinámica de producción de casi el 70% en algunas marcas, en algunos coches que se ensambla aquí precisamente en México. Recordemos que también tenemos en la ciudad de Puebla, aquí cerca de Ciudad de México, pues una de las mayores ensambladoras, que es de Volkswagen, y de la cual pues bueno, se exportan a distintas partes del mundo estos automóviles. Y bueno, pues ahora con el tema de Tesla, muy interesante lo que vamos a ver. Aquí es pues clarísimo los camiones también ligeros, que vaya, de hecho sea de paso, recordemos que México es el mayor productor a nivel global y exportador más bien de camiones de carga. Entonces esto es muy importante, todo lo que son los tractocamiones, todos estos camiones que pues les ponen, son pues digamos que muy peculiares para la logística, ¿no? Son estratégicos para la logística. Bueno, pues nosotros somos los mayores productores a nivel global y exportadores al mismo tiempo de este tipo de camiones. Entonces, si ya ven un camión allá en España, bueno, pues seguramente se ensambló acá en México. Por otro lado, como bien comentas, Gabriel, los números de los datos de la inversión fija bruta crecieron. Es que quiero mostrar justo esto, porque antes de mostrar ese dato, me gustaría mostrar este gráfico. Rápidamente, observemos. La última lectura había sido de 6,60 la anual,
Se esperaba un 7,40, pero atención, se dispara en México al 9,40, un dato sin lugar a dudas muy bueno. Y como vemos, aquí tenemos, justo aquí, la última medida de 9,40, que supera ampliamente la media de todos los últimos meses, y la última vez había sido a finales del 2021, si no me equivoco, en niveles similares. Durante todo el 2022 se sitúa por debajo, pero podría ser esto, José Ricardo, sobre todo si observamos los últimos 3 meses junto al último dato, podríamos estar hablando de una reversión en este sentido y que realmente podemos esperar para México más inversiones. De hecho, hoy hablaremos también de la situación en Venezuela con nuestro invitado y a ver si él opina algo similar. Bueno, Muestra sus pues datos también. sí, sin duda, y vámonos a detalle con estos datos. Yo creo que sí está reflejando, todos tuvimos una recuperación, todos los países tuvieron una recuperación. Sin embargo, hay que recordar que el sector de la construcción fue el que estuvo más rezagado aquí en México en este tema de inversión fija bruta. Y nada más para que nos entienda nuestro auditorio, bueno, esta inversión fija bruta, ¿qué quiere decir? Inversión precisamente en todos los activos estratégicos de la empresa que producen, dígase, si es una empresa industrial y que tiene que ver, por ejemplo, las autopartes, bueno, pues comprar más, invertir más en esta maquinaria y equipo que produzca más que genere más producción de autopartes. En el caso de la construcción, bueno, pues que existan, no sé, estos tractocamiones muy especializados, ya sabes, las removedoras, que son las que remueven precisamente el cemento, etcétera, que se compre, que tengan las empresas, pues esta expectativa en el largo plazo, en el mediano largo plazo, de comprar este tipo de maquinaria, y por eso es tan estratégica los datos de inversión fija bruta, porque nos hablan de este futuro. Dicho sea, entonces, la parte de la construcción subió precisamente este 2%. Yo creo que respondiendo a lo que dices, esta situación de Tesla, sobre todo aquí si nos vamos en los últimos datos que se presentaron de maquinaria y equipo, creció 3.2%. El equipo de transporte, y ahí ya acabamos de ver los datos aquí, creció un 12%, ¿no? En la parte de los tractocamiones sigue habiendo muchísimo dinamismo precisamente en el sector de autotransporte, sector logística, obviamente, y bueno, la maquinaria y equipo de otros bienes, bueno, pues 1%. Aquí lo interesante en la industria de la construcción, y vaya, en el tema no residencial, esto es lo interesante y por eso se están dando este boom que ya hemos platicado, que se dio a través de Tesla. Bueno, la inversión no residencial fue la que más creció en un 2.2%. Entonces, esto es muy interesante porque esto quiere decir que se están generando mayores naves industriales, ¿no? Mayores edificios, pues enfocados más a la parte de negocios, no a la parte residencial. Y bueno, pues este apetito precisamente de inversión que ya lo vimos con Tesla, pues está siguiendo seguramente otras dinámicas de otros inversionistas, ya sean nacionales o a nivel internacional aquí en México, mi querido Gabriel. Esto también puede ser quizás el dato anticipado de lo que estaba descontando quizás el mercado de divisas frente a lo que vemos de los últimos días para el peso mexicano, ¿no? Que por suerte, gracias a Dios, está recuperando aquí terreno, aquí lo vemos, y recuerda de que teníamos que en caso de que si no se optaba por este escenario, que finalmente no está siendo así, probablemente pudiéramos ver un 17.60, 17.65, 17.55 para que tuviera una estabilidad por ese lado, el peso mexicano frente al dólar estadounidense. No sé si yo creo que en este momento se puede apreciar esta recuperación y fortaleza de la moneda, ¿no? Y acompañado con el dato que acabamos de comentar. Pues mira, algo que hay que entender es esta libre flujo de capitales que existe a nivel global y que bueno, pues eso nada más se da con este, pues neoliberalismo, como lo quieran denominar, pues esto es la evolución del libre flujo, ¿no? de capitales. Tenemos a un invitado hoy también desde Venezuela, el señor Luis José Barreto, director ejecutivo de Index Global Corp desde Venezuela. ¿Qué te parece, José Ricardo, si le damos paso ya? Aquí le tenemos. Muy buenos días. Un saludo a Hola, Venezuela. Luis José, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Gabriel, buenos días, José Ricardo. De verdad, primero que todo, complacido y halagado por la invitación a este espacio para compartir estos temas que de verdad son de interés y deberían ser de interés para todo el mundo porque genuinamente, aunque la gente no lo vea, esas cosas que ustedes explican ahí con esas gráficas y todo, eso le pega a todas las personas en el bolsillo día tras día. Aunque digan, no, eso no me interesa, pero ¿cómo no te interesa? O sea, si todo lo que pasa allí lo vas a ver en el bolsillo, en todo tu día a día lo vas a ver. Y mejor aún, que es uno de los motivos que amo mi profesión y me gusta lo que hago ya desde la época del trading, porque tal cual lo acabas de decir, lo que vemos aquí en estos gráficos y antes que las propias noticias, anticipa lo que sucederá con nuestros bolsillos. Y jugar con esa ventaja cuando se tiene conocimiento permite proteger y aprovechar frente a muchas oportunidades. Yo te quiero dar las gracias también a ti por estar hoy con nosotros porque Venezuela, un país hermano muy querido, con muchos retos por delante, muchas cosas que han pasado a lo largo de los últimos años. Tengo amigos venezolanos que he tratado de aprender un poco la situación, qué ha sucedido, por qué, de dónde viene todo, que bueno, sin lugar a dudas habrán mil cosas. Pocas veces nos visitan desde allí también, aquí en el programa, y yo creo que nuestra audiencia, mucha que viene también desde Venezuela, le hará mucha ilusión escuchar otro punto de vista y sobre todo escuchar un poco más para aquellos que están aquí y los que están allí, porque siempre son dos visiones diferentes cuando uno está lejos de su tierra, ¿no? Así que todo tuyo. Bueno, Venezuela Gabriel, podrá ser nuevamente lo que en algún momento fue y también tener ese respeto y gozo frente a casi, no digo el mundo entero, pero a la región sobre todo que durante tantos años y con honor defendió. mira, ese tema a mí me encanta y me apasiona. ¿Por qué? Porque mucha gente habla de Venezuela como un país paria de la economía mundial. Como decir, bueno, Venezuela, nadie quiere hacer negocios con Venezuela. Venezuela, todo es complicado. Y es verdad, o sea, ciertamente estamos en tiempos complicados. En todas partes del mundo estamos viendo unos cambios trascendentales que de hecho estos cambios que estamos viendo hoy en día van a definir el mundo en los próximos 100 años, más o menos. O sea, eso que estamos viviendo, ese caos evolutivo, eso que llaman recesión, esa volatilidad mundial, eso va a definir la economía del mundo. Entonces, ¿qué pasa? El dinero no desaparece. El dinero no desaparece. Entonces, el dinero que no tenemos nosotros lo tienen otros. Y así sucesivamente, porque así se mueve el flujo del dinero a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela antes era un país rentista donde nosotros dependíamos literalmente de la renta petrolera. ¿Qué te parece? Estamos todos indexados a la renta petrolera. Para los que estamos en este negocio sabemos cuán rentable es el petróleo en el mercado global, incluso a nivel de compra y venta de contratos de futuro, sin necesidad de tener el petróleo, ¿verdad? Es ultra rentable. Un puntico de petróleo en la bolsa es $1.000 por contrato. Entonces, bueno, imagínate la cantidad de dinero que ganaba Venezuela. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene inteligencia financiera? Más tienes, más gastas, ¿verdad? Entonces empezó a aumentar el gasto público y vamos a hacer, y vamos a proteger, y vamos a defender. Ese tipo de políticas generan que la gente se vea desmotivada a emprender porque lo tiene todo ahí chévere, muy bonito, todos tienen un empleo bonito, todo es muy bonito, hasta que habla el mercado. ¿Y qué dijo el mercado en el 2012? El petróleo no va a subir a más de 147. ¡Pah! Y cayó a 40, a 60, a unos precios increíblemente exorbitantes. ¿Qué pasó en ese momento? Venezuela perdió toda su liquidez. ¿Y qué pasa cuando uno pierde la liquidez en este negocio, en el negocio de la economía del mundo? Queda fuera del juego, ¿verdad? Pa, pero ¿qué pasa? Venezuela es un país, como todos, que tiene personas. Y las personas, naturalmente, producimos riqueza. Y además, este país pasó de ser un país rentista a ser un país que camina hacia el libre mercado.
¿Y por qué yo te digo esto, lo que te estoy diciendo? Fíjate, aquí en Venezuela no se ataca a las criptomonedas. O sea, si tú ves con todo lo que la gente pueda decir, de todo lo que la gente pueda atacar y todo. ¿Me dejas interrumpirte un segundo? Claro, Hablando, porque has sacado un tema muy importante. The Cointelegraph, justo en el día de hoy, publica lo siguiente: Gobierno de Venezuela exonera el pago de impuestos a las grandes transacciones financieras, IGTF, a las operaciones que se realicen con Bitcoin y otras criptomonedas. Esto viene del día que fue el decreto 4784, publicado el 23 de febrero de 2023, y las nuevas disposiciones sobre el IGTF permitirá exonerar del pago de este impuesto a las operaciones de compra-venta de criptomonedas como Bitcoin, así como los pagos realizados con estos activos para bienes y servicios dentro del territorio venezolano. Cuidado con esta segunda parte que acabo de decir, porque si todo era por derrumbar al Bolívar, si todo iba por la dependencia del dólar estadounidense, con este decreto, además de exonerar lo que se denomina aquí en España la tributación con el tema del uso de las criptomonedas y los resultados obtenidos, se permite también realizar pagos para bienes y servicios dentro del territorio venezolano. La medida permitirá que las remesas enviadas desde el exterior a través de instituciones autorizadas para tal efecto mediante criptomonedas u otros activos distintos al petro, evitará generar carga impositiva para los beneficiarios. Cuidado con el flujo de dinero mediante criptos que podría entrar a Venezuela, y ya ni hablar aquellos países que tengan el valor y el coraje de unirse a una medida similar para atraer capitales, porque es justo lo que se está buscando ahora en el mundo entero. Mientras que en Europa les ponen trabas. Es que fíjate lo que pasa con el tema del dinero libre, por eso me gustó cuando José Ricardo dijo que ese es el paso de la evolución del dinero, de los mercados y la economía, le guste a quien le guste y le guste a quien no le guste. Ya eso que tú describes está sucediendo en Venezuela. Y la gente no se está dando cuenta porque por dónde entra, por el sistema financiero de la blockchain. ¿Y cuál es la promesa de valor que ofrece la blockchain ante todos los demás sistemas de transferencia de valor? Que te protege tu seguridad. O sea, es decir, ningún estado, ningún gobierno tiene el poder de bloquear tu transferencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Adivina quién también está haciendo negocios y con el tema criptos y activos criptos. Rusia, y nos guste o no, o sea, lamentablemente Rusia tiene el control de la distribución del gas en toda la parte de Europa. Y corrígeme si me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Al final, nos guste o no, tenemos que acoplarnos a esos sistemas, porque lo más horrible que podemos hacer es prohibir el flujo, ¿verdad? O sea, ya sabemos lo que pasa cuando empieza la mano humana a intervenir en la economía. No, porque el punto con criptomonedas es que ni siquiera necesita un decreto. Ese decreto es para generar confianza, porque fíjate qué pasa. El dinero no desaparece, ¿verdad? Como no. Todo en el universo se transforma, tal, está en diferentes medios, porque aparte el dinero se manifiesta de muchísimas formas. O sea, en formas tangibles como el oro, como los bienes, como todo lo que compramos, o en formas intangibles como los activos financieros, etcétera, etcétera, que al final terminan siendo tangibles porque el colateral de esos activos son empresas. Luis José, que me están diciendo mis compañeros, quédate conectado. Tenemos una última hora que mi compañero Javier del Valle nos va a dar desde JP Morgan, o por parte de JP Morgan, sobre Jaime Dimon. Así que conectamos con Javier del Valle. Hola Javier, cuéntanos qué hay. Muy buenas tardes, Gabriel. Efectivamente, tenemos una última hora. Jamie Dimon ha hablado en Bloomberg, recordemos, director de JP Morgan, y ha dicho que sus mayores preocupaciones son la guerra de Ucrania y las relaciones con China. Por tanto, enfocando todo hacia el panorama geopolítico, ahí es donde están sus principales preocupaciones para el gran banco. Dice también que el consumidor estadounidense parece que está en buena salud, porque bueno, tiene unas tasas todavía de ahorro, ha tenido unas tasas de ahorros elevadas después de esa pandemia. Poco a poco se han ido evaporando esas tasas de ahorro y dice que eso tarde o temprano acabará, que esa buena salud del consumidor estadounidense tarde o temprano llegará a su fin. Dice también que a pesar de la falta de confianza, los consumidores siguen consumiendo
y que eso hace que una inflación se mantenga también más persistente. Dice aún así que todavía podríamos, recordemos a Jamie Dimon que hace unos cuantos meses, en 2022, mediados más o menos, nos hablaba del huracán económico. Aparecía en una entrevista diciendo que Estados Unidos iba a sufrir un huracán económico. Poco a poco ha ido cambiando su visión, pero ahora lo enfoca más hacia todavía podríamos tener un aterrizaje suave, es lo que ha dicho hoy en una entrevista de Bloomberg, pero dice que la Fed tiene que hacer más, que posiblemente veamos mayores tipos de interés subiendo en los próximos meses. Hasta el 6% dijo en la última entrevista, no en la de hoy, en la de hace unas cuantas semanas. Bueno, gracias, gracias Javier. Muy, muy importante, sin lugar a dudas. Disculpa también a la audiencia y todo, pero merecía esta última hora por parte de mi compañero Javier del Valle, del cual ya en una hora y media más tarde, para lo que va a ser justo mi compañero también de La Morena, durante el cierre de Wall Street, ampliarán de aquí y muchas más cosas, ya que hoy es un día que de momento creo que hay bastantes alegrías por parte de los inversores de cómo se está comportando el mercado, teniendo Wall Street en verde, rebotando al alza. Y volvemos nuevamente con nuestro invitado y te pido mil disculpas que estabas en la mitad y es algo que realmente me interesa mucho y me fascina a nivel personal, sobre todo porque creo que conocemos de El Salvador todo lo que está haciendo su presidente allí a favor de la criptomoneda, a favor del proyecto de Bitcoin City, etcétera, pero es que realmente para Venezuela puede ser un pequeño paso, sin lugar a dudas en el mundo de las criptos, pero un gran salto para Venezuela. Y te voy a decir algo, Gabriel, y disculpa que te interrumpa allí. ¿Por qué? Porque Venezuela, cuando, mira, por ejemplo, como yo lo veo el panorama, y ojo, y a mí me gusta mucho hablar de esto porque aparte, cuando nosotros tocamos este tema, es literal, voy a hacer esta analogía, cuando Marie Curie hablaba con, no sé, con Einstein en la época del radio y todo lo que es la radiación y todos los beneficios que nos ha dado. Bueno, hoy en día, el tema de la indexación es un concepto tan poderoso, pero tan poderoso, que incluso podría servir para proteger deuda, por ejemplo. O sea, y ojo, es algo que yo he estado investigando, el tema de la deuda indexada. Fíjate, por ejemplo, imagínate que tú agarras un capital. Un país va a crecer económicamente a través de la deuda. Ninguna economía del mundo se mueve sin deuda, ¿verdad? Todas las economías, porque es que el capital tiene correcto, que ir no a existe, quien lo trate mejor. No existe. Sin deuda no sobrevive ningún país. Y además, nueva deuda para pagar intereses de la vieja deuda. No, eso hasta que o deja de existir completamente y se exonera todo, ningún país está libre. Esa fortaleza económica de que muchas potencias hacen alarde es una mera falacia. O sea, claro, ningún país está capacitado para pagar lo que debe. Ninguna. Es que es verdad, porque aparte lo que hace que la economía se mantenga en movimiento es agarrar el capital de gente que no sabe tratarlo a gente que sí sabe tratarlo. Es la manera como el mundo se sostiene, ¿verdad? Que porque precisamente, mi querido Tocayo, bueno, nos están diciendo aquí, Anshu nos dice, hoy tengo un bono del gobierno de Venezuela que ya está en default desde hace años, bueno, pero acepto bitcoins, entonces, pues ahí nada más. Yo no sé si él dice que él acepta bitcoin o que aceptó bitcoin en la compra del bono. Pero es que a mí, por ejemplo, ¿por qué no me gustan los bonos? Porque el problema es que el bono está solamente atado al poder de pago de la gente que debe. O sea, entonces imagínate, tú agarras y sueltas un poco de liquidez a gente que no tiene capacidad de pago, ¿verdad? Porque obviamente, ¿cómo hace? O sea, tú tienes un bono de deuda, ¿verdad? ¿Cómo hace para que ese bono aumente de valor en el mercado? Tiene que generar más demanda a la deuda, ¿verdad? Tiene que haber más gente naturalmente solicitando el dinero, demandándolo, porque aparte el dinero es el bien más demandado del mundo. Entonces, si la gente no se está endeudando, el bono no aumenta de valor, se queda lateral. ¿Qué pasa cuando la gente deja de pagar? Que también es un proceso natural. Cae el valor del bono, ¿verdad? Entonces, si tú vas y te apalancas todo tu capital en un bono de deuda, creyendo en esa promesa de pago hacia el futuro, habiendo productos indexados maravillosos, tú dices, bueno, ahí es donde está la ignorancia. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber jugar con el capital en el mercado. Incluso tú podrías decir, yo presto la mitad e indexo la mitad. Y fíjate lo que pasa.
generas un compuesto financiero que aparte genera un bono que no solamente generaría la renta fija que necesita el inversionista, sino que en el largo plazo la indexación compensa el capital del impago. Porque el proceso de la indexación incluso generaría exceso de liquidez para seguir prestando con una tasa más baja incluso que la de cualquier banco, y eso es lo que podría incluso utilizarse para que el bolívar reflote su valor, porque el problema del bolívar es que sí, el Banco Central puede imprimir todos los bolívares que quiere, pero eso al final está apalancado en la misma capacidad productiva. Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente pierde valor. O sea, como lo mismo caso de Europa. De esto ya se ha ido aprendiendo con el euro y con todo, o sea que... El mismo no, euro, mira lo que pasó el año pasado, claro, o sea, 20% de su valor. O sea, entonces tú me dices, tú tenías 1.000.000 de euros guardado en un banco y ahora tienes el mismo 1.000.000 de euros, pero compras en función de 800. correcto, Entonces, eso se le llama pérdida de poder de compra o pérdida de fuerza del valor. En Alemania hay una palabra en alemán que es Kaufkraft para esto, y hay un cálculo para cuando vas a la jubilación, que te vas a jubilar y te van a decir, ojo, no hagas tu cálculo de jubilación, esto ya en cultura financiera de allí se enseña, no hagas tu cálculo de jubilación en base a lo que hoy necesitas para vivir, calcúlale mínimo 3 veces más en valor numérico, en cifra, porque el poder de adquirir y de comprar, y aparte uno cuando se jubila tiene un problema. Y ahorita es 10, esa función es por 10, tú tienes que calcular. Entonces, tú tienes que calcular tu nivel de vida hoy. Vamos a suponer, yo necesito 500 euros para vivir hoy, tengo que multiplicar eso por 10 para mi jubilación. Es más o menos. Y aparte te digo otra cosa, cuando te jubilas hay otro problema, tienes más tiempo libre para gastar, que mientras cuando estabas en época de trabajo ganabas lo que ganabas, pero lo gastabas en menor cantidad por falta de tiempo y dedicarla al trabajo. Lo que dice el decreto de las criptos, y creo que nuestro amigo de la audiencia, bien que lo trajo a tono, o sea, yo, como decía ahora nuestro invitado, yo no estaría a favor de invertir justo en bono de deuda, sobre todo cuando va indexado al poder que tenga de los posibles deudores también, ¿no? De la propia deuda en este sentido. Va a tener una validez de un año, pero yo creo que esto va más orientado y lo que buscará probablemente, o se buscará desde Venezuela, es reactivar otro tipo de economía, la cual, desde el exterior, nadie quiere traer dólares por problema con los dólares. Que no esté supeditada al tema del dólar, porque aparte Venezuela está haciendo muchos negocios con iraníes y con rusos y ellos no quieren nada con el dólar. Entonces, exacto, y además... tráete tu dinero para acá, que yo aquí te permito que tú lo gastes. Así mismo, si supieras, petróleo y hacemos negocio. Si supieras en Dubái el centro financiero que se ha montado para el tema de las criptos de Rusia, etcétera, o algo, solamente allí en Emiratos, lo que están, y de ahí lo están pasando por todos lados, pero da igual, eso no sale en las noticias oficiales, no quiere que se salga. Esa es la manera ahorita, el mundo va a funcionar, ese ya eso es para mí dinero libre. ¿Por qué? Porque nadie va a poder intervenir en esas transacciones, nadie te va a poder interceptar una transferencia y te va a poder quitar un 3%, te lo va a poder deducir y te va a llegar mocha, ¿me entiendes? La cantidad final. Entonces cuando tú vayas a cobrar tu salario, resulta que no son 3.000 euros, sino son 2.000. Porque entre todas las deducciones, ¿verdad? Te llega, son 2.000. Entonces la gente, bueno, esos 2.000 a duras penas. Eso no va a pasar en el futuro con la promesa del mundo cripto y blockchain. Ojo, aquí especulando un poco la naturaleza de esos instrumentos. Lo que sí no son es activos de inversión. No, en eso no. Nos dice alguien de la audiencia, me parece muy interesante que lo estoy leyendo, Richard Massa, un saludo, que dice, según Bloomberg, lo que se podía comprar en Venezuela con 14, creo que son 14 dólares o bolívares, porque tiene el símbolo de pesos dólar, en 2017, ahora en la actualidad se necesitan 100. Un porcentaje muy alto de la economía en Venezuela hecha en dólares. Creo que esto se habla de dólares. Todo está fuera de la ley en el mercado negro, dice, ¿no? Pero es que al final la ley es la ley del mercado, porque es que la peor economía, ¿cuál es? Donde el Estado está regulando cosas y dice, mira, esto está prohibido, no cobres así, no vendas, o sea, cuando el Estado empieza en eso es donde sale el mercado negro. ¿Quién es el mercado negro? El mercado natural, o sea, no intervengan en la economía para que ustedes vean cómo la misma competencia entre los productos y las marcas es la que va a generar la deflación, porque ojo, la inflación es un proceso meramente relacionado a la moneda. O sea, la inflación no es un proceso natural, es un fenómeno completamente monetario.
y hagamos el ejercicio en oro. Si tú, por ejemplo, cobras tu servicio freelancer cobrando en gramos de oro, no te devalúa. O sea, tú simplemente dices, bueno, yo cobro un gramo de oro por hora de trabajo, lo que sea, por asesoría. Yo cobro un gramo de oro. Por más que yo imprima dinero, no te voy a devaluar. ¿Qué va a pasar? Obviamente, si empiezan a imprimir dinero, el gramo de oro puede pasar a costar $3,000, ¿verdad? Entonces ya una hora de asesoría la vas a tener que bajar a, no sé, 0,30 gramos de oro, porque es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Pero si tú fuiste inteligente, acumulaste capital mientras el dinero valía menos. Entonces, así es que se juega en el mundo. Lo que pasa es que la gente cree que tiene que haber un ente que distorsione el flujo de capitales para que todo el mundo sea feliz. Y lamentablemente, en la economía del mundo, no todos van a ser felices siempre. Eso es una regla, pero que no se puede violar. Bueno, y sobre todo que tengan entendido, política. Tenemos entendido, o sea, a nuestros amigos que nos hacen favor de escuchar, bueno, pues este share ratio que pues se usa para la volatilidad, pues tienes que aplicarlo para cualquier activo, dígase los bonos, dígase los SPACs, dígase el oro. Si yo veo que mi share ratio es muchísimo mayor a mi nivel de inflación, bueno, pues de ahí estamos viendo que no puede ser defensivo, dígase la cripto, dígase el bono, dígase lo que sea, y pues ahí estoy teniendo una pérdida. Entonces, mucho ojo ahí, porque no nada más es la rentabilidad que da el propio activo, sino también la volatilidad. Si tenemos esta volatilidad, podemos caer precisamente, pues ahora sí que en un proceso maquiavélico, diría yo. Pero al final, ¿quién es el que siempre termina ganando? Porque ¿cuál es el trabajo de nosotros los inversionistas realmente y de los traders? Permanecer vivos. O sea, ese es nuestro trabajo. Nosotros ni siquiera entramos al mercado. Por eso me gustó cuando Gabriel habló de la palabra protección, porque esa es la razón por la cual nosotros entramos al mercado de valor. Yo, por ejemplo, yo nunca entro al mercado de valor con la esperanza de ganar nada. ¿Qué hago yo? Yo, como digo, mi dinero está mejor ahí moviéndose, líquido, moviéndose siempre, ¿sabes? En estado dinámico, a tenerlo yo parado, porque si yo lo tengo parado, lo gasto. Naturalmente, porque el dinero es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde lo tengo yo mejor? Ahí, en un trade, en Nasdaq, por ejemplo, que hoy abrió, o sea, desde el viernes y hoy, mercado alcista. Entonces, no es mejor, como la gente habla de oportunidades. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos el mundo abierto a nuestros pies para poder saber estas cosas. O sea, tenemos todo. Tenemos internet, tenemos inteligencia, tenemos tiempo, tenemos muchísimas cosas para estar abriendo nuevas oportunidades hacia el mercado. Aquí en Venezuela están naciendo startups, están naciendo emprendedores. En México están un poco más avanzados en materia de emprendimiento. Sin embargo, el emprendimiento es algo natural e inherente de la naturaleza humana. O sea, nosotros no podemos jamás neutralizar a un emprendedor. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de crisis? Nosotros cuando hablamos de crisis y de toda esa falacia de los medios, le estamos diciendo a los emprendedores no emprendan. ¿Me entiendes? Y eso está mal. Porque al final, ¿cómo se sale de una crisis? Con más emprendedores. No con más políticos, ni más discursos, ni más decretos. Es con más emprendimiento, porque mientras más emprendimientos hay, los índices crecen y se desarrollan, ¿verdad? La naturaleza. ¿Por qué los indexados son tan poderosos? Porque los índices siempre van creciendo porque es la naturaleza humana emprendiendo y generando dinero y riqueza genuina. Tenemos producción, mi querido tocayo, producción, eso es lo que necesitamos en época de crisis, producir. No, si bien las herramientas que tenemos de inversión, bueno, pues son propias del ahorro, ¿no? Pero también necesitamos generar ingresos para que ese ahorro precisamente, pues no nos alcance precisamente los dedos, no nos machuquen los dedos, como decimos aquí en México, como diría mi querido Gabriel, en el momento en que agarremos la jubilación. Si teníamos esa jubilación y no producimos, no ahorramos, no generamos ese ingreso y nada más nos abocamos pues a lo mínimo, ¿no? A estar en el trading, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió ahí en Estados Unidos? Bueno, a mí me preocupó algo que se dijo y que cito a James Dimon, o sea, si nosotros tenemos esta tasa tan flat allá en Estados Unidos, esta política monetaria tan relajada todavía de Estados Unidos, lo que estás provocando es gente pues que no quiera trabajar, que no esté a gusto, y ya lo estamos viendo precisamente en la parte de empleo, la parte laboral, ahí en Estados Unidos no hay no hay trabajadores para las plazas, ¿no? Estaban muy acomodados, están pues siguiendo gastando, ¿no? En el consumo diario, ¿no? Y con una tasa muy relajada que pues les da pues apetito, ¿no? Por seguir consumiendo
consumiendo con crédito, ¿no? Que ellos siguen creciendo. ¿Y qué estás generando? Pues estás generando lo que tú estás diciendo, mi querido tocayo, o sea, falta de emprendedores. Si no tenemos emprendedores, si no tenemos nuevas empresas, pues el tremendo bache que vamos a tener esas economías, ¿no? Que quiero acotar también que es importante, y ahí es donde tú dijiste, vamos al grano en algo que podría aportar muchísimo valor, y es en donde yo estoy apostando hacia el futuro, que el exceso de capital, el exceso de efectivo, hay que lanzarlo también a la calle. O sea, también nosotros los que tenemos esa posibilidad de producir riqueza en los mercados de valores, también tenemos que agarrar un poco de excedente de capital y ponerlo en emprendedores. Mira, ¿por qué? Porque, o por lo menos aquí en Venezuela nadie te presta porque el riesgo de impago es muy alto, pero yo le digo a la gente, presta, o sea, agarra la mitad del capital, lo indexa y presta la otra mitad y vas tranquilo. Obviamente para una persona que nadie le presta, en una economía pequeña, en donde nadie presta, ¿cuál es el peor negocio? No pagar. ¿Por qué? Porque obviamente si nadie te presta y alguien te presta a una buena tasa, con una cosa bien coherente como lo hace el banco, ¿por qué tú le dejarías de pagar? O sea, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que la gente tiene que preguntar. Obviamente tú tienes que sacar la cuenta a dónde estás prestando tu dinero, para qué lo estás prestando, porque si tú lo estás prestando para una persona que debe, pasa lo que estaba diciendo Gabriel, es como pedir más plata prestada para pagar los intereses de otra deuda. Entonces al final termina sucumbiendo en un círculo de interés compuesto en contra. Ya lo vimos y creo que es algo muy interesante y seguramente lo podríamos hablar para otro programa, que es esta estrategia. A ver, tenemos a los SPACs, ¿no? Los Special Purpose Acquisition Company, que pues es casi un cheque en blanco. Ya lo estaban comentando ustedes, tanto Gabriel como tú, la parte de los bonos. Un bono que estructuralmente es algo pues digamos una formalización, es como hacer el maratón, como hacer un Ironman, ¿no? Todo es un proceso muy, muy elaborado, y aún así hay defaults, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación para nuestros amigos que nos están escuchando, mucho ojo a entender muy bien el negocio de estos emprendedores, porque ya tenemos ahí el caso tanto los SPACs como también de este SoftBank, o sea, estas pérdidas que está teniendo SoftBank de todos estos emprendedores, que también seguramente, y me gustaría escucharte, tocayo, ¿cuántos de estos emprendedores también son pues estafadores? O sea, que nada más se sientan y voy a desarrollar un proyecto muy innovador y voy a vender las perlas de la Virgen, como decimos aquí, y no es así. No sé también si se está dando allá en Venezuela este tipo, porque aquí en México se está dando a borbotones. ¿Y cuál es la clave allí para todo el mundo? ¿Cuál es la clave allí? Primero, tú no creas en promesas de futuro. Los negocios no se hacen por fe ni por magia. Usted le dice, muy bonito todo, pero muéstreme su flujo de caja. ¿Por qué? Porque es que yo no le voy a prestar a usted si usted no tiene flujo de caja, porque a mí no me importa si el negocio suena muy bonito, es muy chévere. Y si vas a hacer eso, si tú vas a hacer ese tipo de inversiones de venture capital o de capital ángel, como le llaman ahora, agarra menos del 1% de tu capital para invertir, porque si tú agarras ya el 1%, ya te estás sobreapalancando en una inversión que te va a salir piche. O sea, para mí ese tipo de negocios es con lo que yo le llamo en la bolsa un penny stock, ¿verdad? Tú agarras un penny stock, tú no vas a meter el 20% de tu cartera en penny stocks, ¿verdad? Porque obviamente vas a quebrar todo el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Tú agarras y dices, bueno, vamos a agarrar un 0.5% para prestarle a esta gente capaz y uno de esos negocios sale bien. Si los demás son estafadores, no importa. ¿Por qué? Porque ya con uno solo que salga bien, ya recuperas toda la inversión. Y lo demás, préstalo en función del flujo de caja. No te dejes engañar con promesas raras. ¿Y qué es lo mejor, por ejemplo, de los bonos o los contratos? Que los contratos son instrumentos que se corren en bolsa. Es decir, si yo le debo a ustedes o ustedes dos me deben a mí, yo puedo vender esa deuda a otra persona y así sucesivamente. Eso es lo que hace cualquier... Y ya tiene ese tracking. Bueno, eso lo hacen los propios bancos y además empresas privadas a otras subempresas privadas que son las que te están llamando todo el día, paga. Un día me gustaría contarle a la audiencia, pero se llevará una sorpresa. Deudas de miles de dólares, euros, se venden por menos de 20, de 10. Claro, ¿cuánto es el valor real de ese dinero? Cuando claro, claro, en 80%,
por debajo de su valor nominal, es porque ese es el verdadero precio de ese dinero en ese momento. Deudas de me vas a 10.000, engañar. deudas de 10.000, una entidad privada, una entidad financiera que la persona no había forma de cobrarles, se están vendiendo a estos terceros para que las cobren. Estamos hablando a 3 y 4 euros dólares cada Y de una. paso Ojo. agarran todo ese poco de deudas impagables, ¿verdad? Y construyen un nuevo subprime y le dicen a la gente, mira, te tengo la panacea de la inversión. Bueno, te vas a Porque quedar loco. vamos a recuperar un 25% y esto multiplicado valía 10.000, lo compré por 3 y va a valer 40. Entra ya. Claro, y ahí es donde la Está gente cae terrible. en esa trampa y yo le digo, pero mijito, Claro. si tú ves un ETF indexado, por ejemplo, como Vanguard, que tiene desde que existe reportando rendimientos en el mercado por su naturaleza indexada al SP 500, ¿para que tú te vas a meter en esos negocios raros de que instrumentos, ¿cómo es? Instrumentos sintéticos, como decían en la película de The Victor, Anthony Bourdain agarrando todos los desechos de la comida anterior y preparando un nuevo plato y te lo Y sirve. sabes qué, Tocayo, yo dudaría, porque por ejemplo aquí en México eso se da como fuera del balance, ¿sabes? Aquí estamos muy regulados, aquí hay una tarea muchísimo, muy consistente de emitir estas non-banks, como les dicen, pero es deuda sana, hay un análisis, te dicen, a ver, no puedes tener esta calidad ni de B, o sea, tienes que emitir a triple A por lo menos, ¿no? Entonces eso da cierta certeza, pero con lo que ustedes comentan, creo que todavía no se ha desarrollado y es una llamada también para nuestros amigos acá Pero tú sabes en que México. blockchain va a llegar precisamente para eso, porque los nuevos bonos, ¿cómo se van a generar? Van a ser un mismo token que va a ser el concepto Tokenizados. del flujo de caja. Cuando ese PA se generan una cartera de deuda de 100 personas indexada, ese mismo algoritmo, cada vez que suceda, genera un token. Ese token es un bono que genera valor y obviamente no está apalancado en el aire como la mayoría de las criptomonedas que no tienen colateral real, sino que están apalancados en un poco de gente que debe y aparte tienen los índices generando rendimientos en el largo plazo. O sea, ese es el futuro. O sea, fíjate, en los 70, en los 60, Bernie Madoff llevó el concepto de la informática a los mercados y nace Nasdaq. Hoy en día nosotros estamos hablando de la blockchain y la bolsa, o sea, es decir, esos conceptos los vamos a ver 20, 30 años en el futuro y la gente se va a acordar de este video. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando ahorita se habla muy poco, o sea, es básicamente conceptos mera teóricos, la indexación es básicamente nueva en el tema de los mercados de valores. Pero en 20 años esto va a ser lo natural y la gente va a poder comprar su jubilación desde su casa con un clic apostando por los indexados sin necesidad de saber mucho y sin dejarle esa potestad a ningún gobierno para que lo dejen después con 70 años sin nada de dinero. Qué Me ha ironía. encantado, perdona, que tenemos Sí, que ir adelante. cerrando ya. Me ha encantado tu visita, tu espacio, la verdad. Muchas gracias y me encantaría volverte a ver en el programa aquí de Visión Global porque creo que vamos a poder sacar muchos temas y muy interesantes para toda la audiencia. La verdad que me ha sorprendido agradablemente todo lo que nos ha podido traer y sobre todo que pudimos mezclarlo con la noticia que para nosotros, al menos hoy, leía por primera vez sobre esta medida para favorecer el uso, intercambio y aplicación, ¿no?, para las inversiones mediante las criptomonedas en Venezuela. Así que de mi parte, Luis José, excelente. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha traído hoy. No, y antes de irme, Gabriel, rapidito este dato aquí, no van a ver un petróleo en 100 sin antes llegar a 60. O sea, prepárense, mundo entero, petróleo en 60. Y lo van a ver en 60 y se van a acordar. Así que el que está comprando ahorita para especular, porque va a llegar a 120 o a 100, tiene que esperar que llegue por lo menos a 60. Bueno, yo aquí tengo el gráfico del petróleo y a las pruebas me remito. Hay dos posibles objetivos, el alcista y el bajista que estoy mostrando ahora, pero es que el petróleo viene desde el 1 de diciembre de 2022 haciendo la cobra, la serpiente, reptando aquí por el gráfico. No sé si mis compañeros lo pueden mostrar, que fue como empecé el programa también, pero de momento es esto. Y efectivamente hay, aquí lo tengo, los dos objetivos. Uno, que se va a situar entre 57 y 60 dólares, y el segundo,
que puede ser los 93, 94, y ya en el mejor caso los 115 de aquí a año y algo aproximadamente. Sí, pero es mejor que espere que llegue a 60. Y Venezuela tiene un gran problema porque por el problema de las sanciones, Venezuela vende en Brent menos 20. Es decir, que si Venezuela está contando con los reales del petróleo, tiene que ir buscando otros elementos de inversión. Y Venezuela está apostando hacia allá, de verdad, se los digo. Aunque no lo estén viendo, porque la mayoría de la gente está enfocada en las noticias de la crisis, Venezuela naturalmente está enfocada en el emprendimiento y en los negocios, o sea, los negocios digitales y todo lo que ofrece la tecnología. Así que hay que ir pensando en eso. Y yo de verdad me siento súper complacido de haber estado aquí con ustedes compartiendo este espacio y cuando quieran puedo volver a venir. Me pueden seguir en las redes sociales Luijo Negocios, así LUIJO Negocios en Twitter y en Instagram, que yo siempre estoy compartiendo esta información que, bueno, a muchos les interesa, pues. Muchísimas gracias y seguramente que más de uno te va a empezar a seguir a partir de este anuncio. Mil gracias de nuevo y te vamos a esperar en una próxima ocasión, próxima invitación. Cuídate, un fuerte abrazo a todos los venezolanos y a toda esa tierra bonita. Gracias, llamada gracias Venezuela. por la invitación. Y bueno, Gabriel, pues nos retiramos. Yo mañana voy a estar ahí cubriendo la Digital Banking y bueno, pues algo muy interesante, sobre todo que aquí en México está detonando, va a estar presente el Banco Internacional de Pagos con todo este tema de las criptos centralizadas y pues vaya, la otra parte, la RegTech, que muchas veces es la regulación que no permite precisamente que evolucione todo este dinamismo tecnológico y sobre todo financiero a nivel global. Y ahí vamos a estar el día de mañana. Bueno, pues yo me retiro, mi querido Gabriel. Bueno, y yo voy a dar un último análisis rápido de dos empresas mexicanas. Aquí que tengo a Televisa, Grupo Televisa del día de hoy, que ha sido la que más ha subido allí en México. La tenemos en 20.02. Ya se hablaba de su zona de soporte en zona 18.30. La audiencia estaba preguntando si vamos a analizar alguna empresa. Aquí tenía dos. Y después tenemos a otra empresa también, que la veré luego, que fue la que más ha caído en el día de hoy. Pero Televisa podría todavía visitar la zona de los 21,84 y 22 pesos aproximadamente, si no pierde con ello esta zona de 18,50. Otro título es este de aquí, Grupo México. Aquí tenemos a Grupo México, que en el día de hoy es la que ha experimentado dentro de, con mayor volumen, de las de volumen, pero ha experimentado la mayor pérdida en la sesión de hoy desde la Bolsa de México, cotizando en este momento a los 85,25 pesos. Eso sí, en el momento que recuperara los 90, 91 pesos aproximadamente después de esta figura que tengo aquí y que me gustaría dejar marcada para la prosperidad, algo que creo que pudiera suceder si no pierde los niveles de 78,50 aproximadamente, la proyección para este título, da igual si lo hace desde estos 89, estaría en torno a los 110, 112. Aunque para ello, previamente, pudiera entrar aquí con un throwback para luego finalmente dispararse. No sé cómo lo ves tú, quedan 2 minutos de programa. Pues hay que tener ahí cuidado, sobre todo en la parte de Televisa. Recordemos esta empresa de medios mexicana y que tuvo pues ahí un 48% de costo, ¿no? Lo cual erosionó ahí el EBITDA. Recordemos que pues esta empresa insigne de hace más de 50 años aquí en la parte de medios no ha sabido acoger precisamente esta transformación digital por parte de los medios y vaya, la verdad también el contenido que está generando, pues la verdad no ha sido apetecible. Recordemos a todas estas empresas de streaming que hoy por hoy se están dando, bueno, pues han separado muchísimo a la parte de la televisión normal, a pesar de que ellos ya incursionaron obviamente en la vía streaming, bueno, pues con su propio contenido. La falta yo creo que de esta innovación, digámoslo así, ha tenido obviamente su parte con Univisión, ¿no? La parte
de fusiones y adquisiciones. Yo creo que muy importante seguirla muy de cerca, sobre todo los costos son los que le están matando muchísimo. Y por otra parte, Grupo México que recordemos que tienen dentro de su portafolio la parte de extracción de cobre, de una de las mayores productoras de cobre, pero por otro lado también tenemos la parte de logística, controla la industria de ferrocarril, bueno, pues cambio de vías, etcétera, todo este nearshoring, pues muy atentos, seguramente ahí por la parte de logística podremos ver algunas sorpresas en Grupo México, Gabriel. José Ricardo, mil gracias por tu comentario también al respecto, y siempre las advertencias nunca van a estar de más, que una cosa es lo que uno pueda ver en un gráfico, otra cosa lo que también lo fundamental es que sin lugar a duda hay que tenerlos en cuenta, nos puedan decir también. No nos da tiempo para más programa, tenemos las 7 p.m., 19 horas aquí en España, hemos llegado, se ha hecho bastante rápido hoy, muy buena la entrevista también, y tenemos preguntas de la audiencia para que viéramos el oro, que igual lo voy a analizar en el cierre de Wall Street en apenas 2 horas y media, y si no mañana lo retomamos. Y por otro me pedían por otra, que era Aguas de México, que no la pude encontrar, pero si a ti te dice algo, José Ricardo, mañana la podríamos mirar. Sí, Rotoplas, que es, mucho ojo, ¿no? Es agua, cotiza como agua, pero ya lo hemos platicado, es Rotoplas, es esta industria de almacenamiento, todo lo que son tinacos, rotomoldeo. Entonces, mañana con mucho gusto lo podemos ver. Perfecto. Así que un fuerte